Bienvenidos al programa UPL 360. En esta ocasión estaremos abordando un tema muy interesante. Es la dimensión sociopolítica de la fe, es el tema que estaremos abordando y tenemos a un invitado muy especial. Así que no se vaya, permanezca con nosotros. Vale la pena. Es el evento que Cancún está necesitando. Raúl Saldívar estará hablando porque tú vales la pena, tu matrimonio vale la pena, tus hijos valen la pena, tu trabajo vale la pena. Este 14 de noviembre en el Teatro de Cancún a las 7:30 de la noche, invitan los alumnos de la Universidad para Líderes Campus Cancún. Vale la pena, la palabra que redimensionará tu vida. Tenemos con nosotros al pastor Evelio Reyes Hernández. Es un pastor hondureño que ha hecho cosas extraordinarias en nuestra nación, Honduras, y lo tenemos para que nos hable un poco de este tema, la dimensión sociopolítica de la fe. Bienvenido, pastor, a nuestro programa. Muchas gracias, hermano Juan Carlos. Primero quiero públicamente reconocer su trabajo, su pasión, y me gusta lo que ustedes hacen, y que Dios multiplique a la gente como usted, porque necesitamos pasión, necesitamos entrega, necesitamos consagración en lo que hacemos. De otra manera iremos avanzando muy poco. Muchas gracias. Usted es odontólogo de profesión y pastor por vocación. ¿Cómo nace ese llamado? Bueno, primero yo estudié magisterio. Mi deseo era dedicarme a la enseñanza en cualquier lugar del país, en cualquier aldea, en cualquier caserío. Pero cuando mi mamá se dio cuenta a dónde iba, ella me envió en aquellos tiempos un telegrama, 5 palabras. Me decía que siguiera estudiando, que me iban a apoyar. Para ese entonces ya estaba casado, porque yo quería irme con mi novia, convertida en esposa, a cualquier sitio. Así, de un día para otro, tuve la oportunidad de venir a la universidad y sin pensarlo me matriculé en odontología, por cuanto ya había aprendido a hacer exodoncias, con el propósito de servir a la comunidad donde fuera a servir como maestro. Y terminé la universidad y trabajé 5 años en la práctica privada. Luego tuve la oportunidad de hacer un giro y convertirme en lo que hoy soy, un pastor. Muy interesante. Usted es fundador de varios ministerios. La Iglesia Vida Abundante, Enlace Honduras, escuelas, clínicas, orfanatos, ministerios diversos. ¿Cómo nace esta visión en usted una vez que entra al pastorado y qué impacto ha tenido? Bueno, fue difícil para mí cerrar el consultorio, tenía mucho éxito. Sin embargo, mi compromiso con Dios estaba y sigue estando por encima de todo. Y comenzamos a trabajar en la iglesia a principios de la década de los 80, con mucho entusiasmo, con mucha pasión. No teníamos muchas cosas, no teníamos dinero, no teníamos ni siquiera el conocimiento, pero teníamos muchas ganas y teníamos juventud. Así que al ir pasando el tiempo, pues se fueron abriendo los espacios
y hoy nos hemos multiplicado. Todo lo que usted ha dicho lo hemos vivido por la sola gracia de Dios. Yo creo que Dios compensa nuestro esfuerzo. Yo creo que Dios ve con buenos ojos cuando hay pasión, y aún cuando cometemos muchos errores, Él los va enmendando. Y el Espíritu Santo ha sido maravilloso, guiándonos, aconsejándonos, defendiéndonos, y puedo decir que así es como nos hemos multiplicado en diferentes acciones, y gracias a Dios por esa multiplicidad de tareas. Algo que tal vez nuestros televidentes no saben es que ustedes jugaron un papel importante cuando la cadena Enlace estaba originándose en Costa Rica, que en realidad ustedes con don Jonás, padre, ustedes apoyaron esa visión. ¿Cuál fue el rol que jugó Vida Abundante y usted en particular en ese momento histórico? Desde los primeros momentos en que yo comencé a evangelizar, a publicar la buena nueva de salvación, a llevar el notición al mundo, echamos mano de lo que teníamos en aquellos años, en la década de los 60, los 70, ya para los 80 estábamos usando la radio y estábamos ya preñados de un día entrar en la televisión. Así fue como supimos del ministerio de don Jonás González y nos emocionamos y nos desbocamos apoyando el ministerio, y no nos arrepentimos, porque hoy es algo gigantesco que lleva la buena nueva a tantísimos lugares donde usted y yo no podíamos llegar personalmente. Pero Enlace Honduras fue la segunda ubicación que surgió en Enlace. No sabría citarle cuál es el puesto, pero abrazamos la visión, nos comprometimos con don Jonás. En todo lo que estuvo a nuestro alcance, nosotros apoyamos esa visión y celebramos hoy y recordamos con mucho agrado y con mucho respeto y admiración a nuestro hermano Jonás González. Entrando ya en materia en el tema político, Vida Abundante es conocida en todo Honduras y fuera de Honduras por un evento que ustedes desarrollan cada 4 años. Invitan a los candidatos a la presidencia y usted le da una palabra. ¿Cuál es el propósito de este evento tan importante en la vida de la nación? Desde que comenzamos este ministerio pensamos en algo diferente, algo que se desbordara, algo que no quedara encerrado. Y entonces un feliz día se nos ocurrió, frente al proceso electoral, invitar a los aspirantes a la presidencia para que saludaran a la nación, para que escucharan el consejo de Dios, para orar por ellos, para pedirles que hagan bien las cosas. Es una pena que en nuestra América no estemos haciendo bien las cosas, y especialmente en materia de política. Eso nos tiene sumidos a todos en pobreza, en miseria, en dolor, etcétera, etcétera. Usted es visto desde 2 ópticas. Las personas que son antagónicas a usted de alguna manera lo vituperan, pero las personas que están que creen en su visión lo consideran a usted un profeta. Y vamos para hablar un poco sobre ese tema. Hay por lo menos 5 elementos de un profeta. Es el que declara el favor de Dios, la visión futura, consuela al pueblo, declara y sobre todo declara a los gobernantes las injusticias y su pecado. Tenemos un minuto más para que abordemos este tema, pero brevemente me gustaría que usted nos explicara esa función profética y por qué es importante. Es importante porque nuestra fe no es una fe esotérica, algo escondido, no es un misterio, sino que es algo destinado a las naciones, a cubrir la tierra, su totalidad. Y entonces tenemos que incursionar en todas las áreas. Y el área política es sumamente importante, porque sinónimo de política es buen vivir. Y no tenemos un buen vivir, significa que como políticos estamos fallando. Así es como tomamos la decisión de alzar la voz, de señalar ese papel profético, de no quedarnos solamente con el anuncio, sino también con la denuncia. Muy bien, muchas gracias. Vamos a hacer una breve pausa. No se vaya, permanezca con nosotros.
Las relaciones familiares son todo un desafío. Siento el deseo de ser una consejera de familia y ayudar a muchas parejas. Estudia algo muy tuyo, el diplomado en orientación familiar. Vale la pena. Es el evento que Cancún está necesitando. Raúl Saldívar estará hablando porque tú vales la pena, tu matrimonio vale la pena, tus hijos valen la pena, tu trabajo vale la pena. Este 14 de noviembre en el Teatro de Cancún a las 7:30 de la noche. Invitan los alumnos de la Universidad para Líderes Campus Cancún. Vale la pena, la palabra que redimensionará tu vida. Usted está viendo el programa UPL 360 y estamos con el doctor Evelio Reyes Hernández, con quien estamos abordando el tema de la dimensión sociopolítica de la fe. Pastor, hay un tema considerado tabú y es el tema de la fe y la política. Algunos piensan que es el agua y el otro es el aceite. ¿Cómo pueden combinarse esos dos elementos en el ministerio de la iglesia o en el papel fundamental de la iglesia como sal y luz de este mundo? La ignorancia nos ha hecho mucho daño. Para comenzar, Dios, nuestro Dios creador, no es un Dios solterón, no es un Dios que vive en solitario, es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, es comunidad. Y como su imagen y semejanza que somos, estamos destinados a vivir en sociedad, a vivir en comunidad. Y ese espacio donde se vive esas relaciones se llama sociedad, y todo lo que tiene que ver con la sociedad se llama política. Política viene de polis, esa ciudad-estado. La política tiene que ver con la organización de la ciudad, con el progreso de la sociedad, con la defensa de la sociedad o ciudad, porque quiero enfatizar lo de polis. Política es justamente eso. Entonces, todos nosotros tenemos esa dimensión política porque no somos solitarios, sino que estamos destinados a vivir en sociedad. Entonces, hay esa dimensión ineludible de todo aquel que vive en sociedad y es esa dimensión política. Tomando nuestra fe no es una fe para ser vivida en solitario, sino que es una fe que conlleva relaciones. Precisamente yo pedí este texto porque es importante que los cristianos en América retomemos esto. En Jeremías 29 se recoge la carta del profeta a los desterrados. Y en el verso 4 y subsiguientes dice: esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, a los cautivos que Él desterró de Jerusalén a Babilonia. Edifiquen casas y hagan planes para quedarse. Planten huertos y coman del fruto que produzcan. Cásense y tengan hijos. Luego encuentren esposos y esposas para ellos, para que tengan muchos nietos. Multiplíquense, no disminuyan. Y el verso 7, fundamental: y trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad donde los envié al destierro. Pidan al Señor por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. Así que es bíblico, es perfectamente coherente con nuestra herencia judeo-cristiana ocuparnos en la ciudad, buscar la prosperidad y la paz de la ciudad, porque eso repercute en cada uno de nosotros. El problema nuestro en los cristianos es que nos hemos desentendido. Hay tantísimos creyentes que se han trasladado al más allá de tal forma que no sirven para mucho en el más acá. Muy interesante. Eso concuerda con el mensaje del Evangelio. Si recordamos a Juan Bautista, su mensaje no fue muy agradable y especialmente no le gustaba a Herodes, quien estaba viviendo una vida moral muy licenciosa.
Y lo mismo Jesucristo, aunque no criticó al Imperio Romano, no criticó digamos, pero sí criticó a Herodes. Le llamó un día esa zorra, ¿verdad? Y lo hizo con los demás, que eran los fariseos y los saduceos, que eran los que intervenían en la vida pública de Israel. ¿Piensa usted que la iglesia debe de despertar un poco? ¿Qué mensaje tiene usted para la iglesia? La iglesia debe de avergonzarse de lo que está observando en nuestra América, particularmente pobreza, enfermedad, latrocinio, corrupción, dolor, muerte, engaño, etcétera, etcétera. En una sola palabra, antirreino. Antirreino. Doquiera que veamos, antirreino. Todo lo contrario a la voluntad de Dios. Todo lo contrario al reino de Dios y los deseos de Dios para nosotros como individuos y como sociedad. Entonces, tenemos que cambiar totalmente y trabajar para que el reino de Dios se establezca y que la voluntad de Dios sea hecha aquí en la tierra. Lo he estado diciendo últimamente. Todos rezamos repetidamente el Padre Nuestro y el Padre Nuestro dice, venga tu reino a nosotros. El reino de Dios es justicia, el reino de Dios es verdad, el reino de Dios es trabajo, honestidad, el reino de Dios es bienestar, el reino de Dios es prosperidad, etc. Y luego dice, sea hecha tu voluntad en la tierra, así como es hecha en el cielo. No la voluntad de la OEA, de la ONU, no la voluntad de una ONG, no la voluntad de politiqueros, los de siempre, no la voluntad de un imperio, no la voluntad de una ideología, sino la voluntad de Dios. Y en América la inmensa mayoría nos llamamos cristianos. En Honduras, por ejemplo, más del 90% nos declaramos cristianos y nosotros estamos llamando a ese pueblo para que ese cristianismo se meta en la cultura nuestra y que podamos transformar nuestra sociedad. Interesante. Brevemente, existe un problema que los evangélicos hemos sido vistos como ingenuos y muchas veces somos usados para fines políticos. Brevemente, pastor, tenemos un minuto para ir a la siguiente pausa. ¿Qué piensa usted al respecto? Hemos sido mal enseñados. Por otra parte, ignoramos demasiado y la ignorancia nos destruye. Cuando yo llevé en la universidad medicina preventiva y salud pública, hablábamos de tres grandes problemas: pobreza, ignorancia y enfermedad. Y el maestro se aseguró de que entendiéramos que lo más importante es la ignorancia, porque la ignorancia genera todos los demás males. Entonces yo creo que la ignorancia nos está matando, hemos sido mal enseñados y nos hace falta discipulado. Yo hace mucho tiempo perdí la fe de que los cristianos transformemos a nuestros pueblos, pero estoy recuperando la fe y estoy diciendo que los discípulos sí podemos transformar nuestras sociedades. Muchas gracias, pastor. Vamos a la siguiente pausa. No se vaya, continúe con nosotros. Qué bueno que está con nosotros. Estamos abordando el tema, la dimensión sociopolítica de la fe. Pastor Evelio Reyes, usted ha leído sin duda a Dietrich Bonhoeffer, quien habla de la gracia barata y la gracia cara. Estamos viviendo nosotros en un bazar religioso donde la gracia se está vendiendo al mejor postor,
¿O estamos nosotros capitulando como capituló la iglesia alemana frente a Hitler? Sí, hoy tenemos que retomar muchas cosas que se han ido quedando en el tiempo y tenemos que volver a nuestras raíces, tenemos que retomar nuestra identidad. Y lamentablemente muchas congregaciones hoy se han vuelto como un supermercado y la gente llega para consumir una bonita oración, porque tiene que ser bonita, tiene que ser dinámica, emocionante, a consumir un canto, a consumir un ungimiento con aceite, a consumir. Hoy tenemos cristianos que piden en nuestras reuniones algo a la carta. Esto me gusta, esto no me gusta, esto me lo sirve después, ahora tengo apetito de esto. Ese consumismo, ese llevar el mundo a la iglesia en vez de llevar la iglesia al mundo nos está haciendo mucho daño. Y precisamente por eso nuestra América cristiana está como está. ¿Sabe usted que en América vive la mitad de católicos del mundo? Y en América todos los días cientos y miles vienen a Cristo. Muchos de ellos sin conocimiento, sin reflexión, solamente por una moda, solamente por una respuesta emocional. Muchos de ellos solamente están cambiando, como se cambia de peinado o se cambia de corbata, pero no hay en el fondo nada. Eso nos está afectando terriblemente. Por eso América está como está, porque desconocemos nuestra fe, porque no hay discipulado, porque no hay de verdad conversión. El cristianismo presupone conversión como el parto presupone gestación, y eso nos hace falta. Yo creo que hemos estado mal acostumbrando a nuestra gente. Nos hemos estado dilatando en buscar milagros, en la prosperidad a toda costa, en pasarla bien. Esta mañana, precisamente en un tiempo de oración en una de nuestras plazas, yo decía que nuestra gente, incluyendo nuestros creyentes, están pidiendo verdades que les tranquilicen. Pero el evangelio no es para tranquilizar. El evangelio no es una píldora que nos da sueño, que nos calma los nervios. El cristianismo está lejos de ser un somnífero. El cristianismo es todo lo contrario y usted sabe perfectamente. Muy bien, muy bien. Usted tiene una expresión que siempre me ha llamado la atención. Voy a mencionar dos que he escuchado en su sermón, en su discurso. Uno de ellos es: el amor nos politiza, y otra palabra que usted usa es la justicia es la hermana cercana del amor. ¿Qué quiere decir usted con eso? El reino de Dios se fundamenta en dos grandes mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Todo se reduce al amor. Y por la misma razón, frente al prójimo, viendo sus necesidades, sus urgencias, sus carencias, cómo lo usan, cómo lo abusan, cómo lo desechan, el mismo amor hace que nos politicemos, es decir, que veamos cómo mejoramos al prójimo, cómo lo levantamos, cómo lo empoderamos, cómo le abrimos los ojos, cómo creamos en él conciencia, cómo lo traemos a una verdadera libertad, cómo hacer para que viva en alerta y no se deje usar. Los politiqueros de siempre han pasado por encima del prójimo, han usado al prójimo, lo han abusado y lo han usado como plataforma para pararse en él y saciar sus propias apetencias y saciarse de todo lo que el poder mal usado ofrece. Entonces, por eso el verdadero amor politiza. Cuando usted ama, no puede quitar la mirada del prójimo. Cuando usted ama, no puede pasar de lejos como pasó el sacerdote, como pasó el levita, sino que el verdadero amor hace que usted se aproxime, se baje del caballo y entonces pueda acercarse al que está tirado, al que está incunetado. Y déjeme decirle que en los tiempos que vivimos hoy en nuestras naciones, el incunetado no es solamente uno, sino que son familias, son pueblos enteros, etnias enteras, multitudes marginadas que necesitamos
que en serio el amor nos politice para que nos aproximemos a Él. Muchas gracias. Tengo una última pregunta, tenemos un par de minutos. Y hay una expresión pendiente también. Sí, vamos a darle espacio. El amor, si es verdaderamente amor, tendrá como apellido justicia. Recuerde usted, el texto sagrado nos dice que el Dios de Jesús tiene como fundamento el derecho y la justicia. Esto tenemos que retomarlo en América, porque nos hemos fugado del mundo, porque nos hemos entregado a un culto que nos aliena en vez de liberarnos y alertarnos de lo que está pasando. Entonces, de verdad, el apellido serio del amor es justicia, y si no será un amor bastardo. Tengo una última pregunta. Usted ha estado hablando este discurso por bastantes años y muchas personas le han acusado a usted de que lo que usted quiere es ser presidente o que usted tiene aspiraciones políticas. ¿Qué responde usted a esa pregunta? Los periodistas siempre me están diciendo, ¿usted tiene ambiciones a la presidencia? ¿Será que Honduras necesita un presidente evangélico? Yo digo, lo que Honduras necesita no es un presidente evangélico o católico, sino un presidente que sea decente. Y yo estoy tan ocupado y estoy tan apasionado haciendo lo que estoy haciendo que no veo más allá, no está en mí la idea de convertirme en presidente de esta nación. He tenido ofertas, espacios se abren, la tentación está ahí, pero yo sé para lo que Dios me ha llamado. Muchas gracias, pastor. ¿Alguna palabra final antes de despedir este programa? Bueno, hermanos, la palabra está ahí, hay que ir con lentes claros a esa palabra, hay que buscar del Espíritu Santo y hay que entender que nuestra fe exige que vivamos el aquí y a la ahora, y que a la par del anuncio podamos unir la denuncia y ese trabajo duro a favor de nuestras ciudades, a favor de la polis, y eso es política. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Le invitamos para que nos acompañe en nuestra página web universidadparalíderes.com, donde usted puede aprender sobre estos temas, y que Dios le bendiga y lo esperamos en la próxima ocasión.